Buenas tardes, maestra Alejandrina. En esta tarde le vengo a presentar mi video para el examen. Lo que hoy le hablaré será sobre los términos asociados, las características de educación a distancia y educación a distancia en el siglo XXI. Estos son los temas que hablaré. Como primero, pues hablaremos de los términos asociados. En estos apartados, los términos asociados lo caracteriza por 8 caracteres que son CBT, WBT, Berlin, teleformación, aulas virtuales y campos virtuales. Le daré la definición pues de cada uno de estos. Como primero, pues es el CBT. La definición de lo que quiere decir pues es la capacitación basada en una computadora. Esto le implica el uso de una computadora personal o en una red para la entrega y el acceso a los programas de capacitación. El CBT puede ser sincrónico y asincrónico, así como el aprendizaje en línea basado en la web móvil y a distancia, a distancia. El siguiente punto es WebT. Esto quiere decir entrenamiento basado en la web. Este término genérico por la introducción y aprendizaje basado en Internet, que incluye métodos estéticos como para hacer audios y video, página web y portales de información, y método interactivo como foros, salas de chat, mensajero instantánea y videoconferencia. Estos métodos los suelen usar las empresas para entrenar a sus empleados. El aprendizaje de WebT puede facilitar y dirigirlo al entrenador o autorregularse por el estudiante. El siguiente punto es Earning. Es un sistema de formación cuya característica principal es que se realiza a través de Internet o conectados a la red. Esto sí abarca mucha red. Earning es una palabra que más utilizamos en avanzado. Aún así sabemos que hay distintas excepciones, distintas definiciones para Earning, para este concepto, y también distintas maneras de ponerlo en práctica. Hay varias. Para tener esta referencia de aquellos que se nos dan mejor algunos términos, también pues lo utilizamos para la teleformación, formación a distancia, enseñanza virtual, enseñanza a formación online. Estos términos son los que comúnmente los trabajadores y estudiantes estamos utilizando. La tecnología en estos momentos, pues por la situación en la que estamos pasando, ¿no? Pues le daré algunos puntos, algunas características de la enseñanza de Earning. Son sencillez de uso, sistemas multimedia, que lo trabaja como textos, audio, video, pues imagen también. Desaparece las licencias entre emisor y receptor, pues esto pues implica pues ya no estar físicamente y viéndonos a cara. Es económico para el alumnado, es interactivo y accesible, trabajando en Earning. Como siguiente punto, Berlin es un enfoque de aprendizaje que combina la formación presencial impartida por un formador a las actividades de aprendizaje en línea. A diferencia del aprendizaje totalmente en línea, la parte online de formación no lo reemplaza las clases.
cara a cara con los maestros. Los maestros incorporan la tecnología para ir mejorando las experiencias de aprendizaje y ampliar la comprensión de ciertos temas de su clase. Esto habla un poquito más de Berlin, que los aprendizajes totalmente, pues obviamente son en línea. Los alumnos pues no nos podemos ver a cara. Los maestros incorporan mucha tecnología para mejorar las experiencias para la enseñanza de los alumnos, como nosotros, y da su tema ampliamente en su clase, ¿no? Como siguiente punto también, teleformación es un contexto social que ha sufrido cambios profundos y ha integrado las tecnologías de una forma paulatina, pero muy sólida. La educación también se ha validado de las mismas condiciones específicas, principalmente en la educación a distancia. Se ha integrado las redes de comunicación para facilitar el proceso de aprendizaje y conseguir una mayor proximidad entre los miembros que participan en el mismo. Esto nos da a conocer que la educación a distancia ha integrado pues muchas redes de comunicación para facilitar el aprendizaje de los alumnos, de los trabajadores, para no estar así físicamente, y pues es una educación que vamos aprendiendo pues, poco a poco, ¿no? Como siguiente punto, las aulas virtuales. Durante muchos años la idea de las aulas se asoció al espacio físico, el salón, donde un docente dicta clases ante sus alumnos. Sin embargo, con el desarrollo de la tecnología, hace tiempo surgió una noción que planteó un nuevo tipo de aula, el aula virtual, como su nombre lo dice. Se conoce como el aula virtual porque es un entorno digital que posibilita el desarrollo de un proceso de aprendizaje. La tecnología de información y la comunicación, abreviado sería el famoso TIC, permite que el estudiante acceda al material de estudio y a su vez interactúe con el profesor y con otros estudiantes. Esto es que los alumnos estamos desarrollando también la tecnología para facilitar nuestro aprendizaje, y pues podemos hablar con el profesor, verlo no cara a cara, sino que verlo así pues detrás de un celular, de una cámara, y pues preguntar algo, ¿no? Y también hablar con otros alumnos, otros compañeros, y todo eso, ¿no? Como siguiente punto, los campus virtuales. El campus virtual es una plataforma online pues, de educación realizada y brindada por instituciones académicas, aunque también es un sistema utilizado por institución que no son de naturaleza educativa, que necesita ofrecer cursos pues, virtuales sobre temas que los atraviesan. Desde el campus se ofrece el material a los estudiantes y al alumno para que de manera no presencial puedan desarrollar sus conocimientos necesarios. Esto es un espacio de centro educativo sin la necesidad de un lugar físico. Esto quiere decir que los estudiantes podemos desarrollar nuestros conocimientos a través de todo esto de educación, para no estar pues, físicamente ahí en un lugar para ejercer nuestro aprendizaje. Como siguiente punto o tema es las características de la educación a distancia. Viene por rasgos relevantes que delimitan el concepto de educar a distancia. El aprendizaje, primer subtema,
aprendizaje a distancia y aprendizaje abierto. Segundo, evaluación de la educación a distancia y denominación diversas. El siguiente, características de la educación a distancia. Viene con otros subtemas que viene con separación de profesor-estudiante, uso de medios técnicos, organización de apoyo, tutoría, aprendizaje independiente y flexible, comunicación bidireccional, comunicación masiva, enfoque tecnológico y procedimientos industriales. Le daré la definición pues de cada de estos temas y subtemas que viene de las características de la educación a distancia. Como primer subtema de aprendizaje a distancia y aprendizaje abierto, la educación a distancia es un término difícil de definir por incluir estrategias de enseñanza que adquieren diferentes denominaciones en diversos contextos geográficos, por lo que intentaremos acercarnos a una definición que nos permita comprender su significado. Para ello, iniciaremos con una breve reflexión sobre lo que es la educación para después describir las principales características en las que más inciden los diversos autores de relación modalidad a distancia. Existen varias formalizaciones de definición. Dejamos al lector que consulta para emplear su contexto y nos referiremos a la educación como un proceso personal de perfeccionamiento interaccional sistemático que se trata de un acto de aprendizaje personal, consiste y voluntario, además de valioso al ampliar o implicar de una mejora o perfeccionamiento, lo que descarta todos los aprendizajes negativos, antisociales y morales que aprenden, pero que no son deseables. Como siguiente, en este sentido, la denominación de distancia podría ser por lo que la institución le proporciona al estudiante el material de instrucción y especialmente diseñado para posibilitar una denominación de estudio independiente, pero con la ayuda de una nueva figura denominada tutor, además del profesor o su asesor que lo orientan y estimulación de su proceso de aprendizaje. También suele llamarse educación a distancia porque se centra en ampliar el acceso a la educación al no existir las limitaciones del espacio y tiempo para el estudiante. Entonces, el calificativo de distancia es por la separación física entre los estudiantes y el profesor. El siguiente punto de evaluación de la educación a distancia y denominación diversas. Si bien que hay quienes asimilan el origen de la educación a distancia con la primera instrucción escrita posible, existe concepto en que el origen de la educación a distancia se remota en los siglos XVIII con su anuncio publicado en 1928 por Gaceta de Boston, en donde se hacían referencias a un material autoinstructivo para ser enviados a los estudiantes con la posibilidad de tutorías para correspondencia. Desde esa fecha son muchos los antecedentes que pueden evitar. La educación a distancia se ha evolucionado desde sus orígenes, por lo que no siempre se ha utilizado los mismos medios y vías de comunicación para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así encontraremos que los avances tecnológicos marcan diferentes etapas en las que no hay un periodo preciso que los delimite. Por ello, hay quienes consideran 3 o 4, inclusive 5 generaciones. Nosotros agrupamos los avances genéricos. Y el siguiente punto,
es las características de la educación a distancia. Primer subtema es según las características a distancia, el estudio comparativo de las definiciones más relevantes de educación a distancia tocan como rasgos y característicos de una formación de enseñanza, que son los siguientes. La separación de profesor-estudiante, medios técnicos, organización, apoyo, tutoría, aprendizaje independiente flexible, comunicación bidireccional, comunicación masiva. Como primer punto, la separación de profesor-estudiante es una de las características generales de la educación a distancia a las que más ilusión se hace como propia de esta modalidad de estudio, que consiste en no contacto cara a cara o comunicación no directa, a diferencia de la que se da en el aula en el modelo tradicional. Implica una separación en tiempo y espacio entre el profesor y el estudiante. Si bien es cierto que los sistemas tradicionales existen el aprendizaje que se producen sin la presencia física del profesor, estos están en una función de la edad de los estudiantes a nivel educativo. Esto pues abarca de que los estudiantes y los profesores pues obviamente no tenemos contacto físico ni nada, ni pues nuestros aprendizajes son mediante detrás de una pantalla. Pues esto implica pues la separación entre el maestro y el alumno, entonces donde no hay mucha, pues a veces se pierde un poquito más la comunicación entre eso. El otro de los usos medios técnicos se considera como recursos facilitadores, ¿verdad?, del aprendizaje, los materiales impresos de audio, video, informáticos y los canales de comunicación, correo postal, teléfono, radio, televisión, fax, internet, y etc., que se utilizan para emitir mensajes educativos. El avance vertiginoso que en los últimos años se ha dado en torno a estos recursos técnicos de comunicación que ha posibilitado su incorporación en mayores ámbitos de la población, rompiendo fronteras de espacio y tiempo, por lo que la UNESCO los señala como impulsores de los principios de igualdad y de la oportunidad. Estos son los medios técnicos que nosotros podemos utilizar, como los correos postales, teléfono, radio, televisión, fax y etcétera. Principalmente pues también el internet, para que nosotros nos podamos comunicar con nuestros maestros y el maestro se pueda comunicar con los alumnos. El otro punto, la organización de apoyo y tutoría. En la enseñanza de cara a cara, que es la forma tradicional de aprender, existe una tendencia marcada en lo que el docente siga siendo el responsable directo de la instrucción en el aula, creando así una dependencia en el estudiante, lo que contrasta con quienes aprenden por sí solos únicamente por su esfuerzo personal. La educación a distancia tiende a ser tutelada. Esto no cae en alguno de los casos extremos que hemos referido, sino más bien parece por una fase intermedia entre unos y otros, pues el docente se convierte en facilitador o guía del aprendizaje a través de vías de comunicación para apoyar al estudiante en su estudio independiente. Esto nos da a entender, o más bien, que el tutor va a tutorar a su aprendiz, a su estudiante, para que el estudiante para que lleve un aprendizaje más avanzado, pero de manera independiente. Esto para que sus dudas nada más le haga al tutor, o algunos puntos que el estudiante no conozca, le puede preguntar al tutor. Siguiente,
aprendizajes independientes y flexibles. El estudiante puede avanzar en su propio ritmo, con el estilo y método de aprendizaje elegidos por el mismo, organizar sus espacios y tiempos de estudio según sus necesidades, lo cual requiere el desarrollo de la voluntad y habilidades para aprender y aprender a hacer, por lo que el aprendizaje depende principalmente del estudiante más que el docente. Esto nos quiere decir que, que el estudiante pues va a aprender de manera autónoma, y si requiere va a requerir de su desarrollo y de su voluntad y habilidades. Va a aprender y hacer. Esos son los aprendizajes principalmente para los estudiantes. Y con el apoyo de las nuevas tecnologías de la comunicación, este aprendizaje autónomo e individual se favorece al eliminar la soledad, acortando su distancia y favoreciendo la socialización a través de la interacción con el profesor. Pues va a estudiar de manera individual el estudiante para que así el tutor sea su guía nada más. Siguiente punto, la comunicación bidireccional. La comunicación entre docente y estudiante, una feedback, realimentación. Es indispensable que todo el proceso educativo sea presencial o a distancia. Sin embargo, varios autores destacan que esta característica en la educación a distancia a fin de destacar la creencia en aquella comunicación unidireccional. Los estudiantes pueden establecer un diálogo simulado a través de sus materiales de estudio y de las vías de comunicación, diálogo real, encontrando así respuestas a sus interrogantes, tanto sus propios materiales de estudio como el profesor, autor y entre sus propios compañeros. La comunicación masiva esta característica se refiere al manejo de información orientada a numerosos sectores de población, ya sea dentro del mismo territorio o de otros. Estos se alimentan las fronteras tiempo y espacio. Los medios masivos de comunicación más importantes son medios impresos, libros, periódicos, revistas y electrónicos, como radio, cine y televisión. La comunicación masiva posibilita los sistemas a distancia al hacer llegar la educación al estudiante dispersos geográficamente sin necesidad de la presencia del profesor, dando lugar a la economía de escala, lo que significa que se puede dirigir un mismo mensaje educativo a un amplio sector de la población con el consiguiente ahorro en su diseño y producción. Enfoque tecnológico. La tecnología es una actividad social centrada en el saber hacer, es decir, en el que, por qué y para qué se hace mediante el uso racional, planificado y creativo de los recursos materiales y la información propios, en este caso la educación brindando respuestas a las necesidades destacadas. Procedimientos industriales. La producción y distribución masiva de materiales pone en riesgo su flexibilidad al propiciar una estructura rígida que dificulta su adaptación a las necesidades de los estudiantes, por lo que tampoco es un rasgo determinante de la educación a distancia. La industrialización se implica en ambos sistemas de enseñanza, aunque para la modalidad a distancia se requiere de una mayor planeación y uso de la tecnología. En estos sentidos es un rasgo característico en el último. Estos son los puntos y la definición en sí de las características de la educación a distancia en lo que nos da la definición. Como siguiente tema hablaré de la educación a distancia en el siglo XXI. La educación a distancia de principios del siglo XXI no determina todavía el acomodarse el corse de la era industrial, los nuevos paradigmas en la educación a distancia. Desde los viajes ilustrados de la antigüedad hasta los modernos sistemas de instrucción por correspondencia, la educación a distancia transitó remisamente hasta mediados del siglo XX. Impacta primero por la explosión de las comunicaciones satelitales
y inalámbricas, y después por el paradigma digital de las redes telemáticas. La educación a distancia del principio del siglo XXI no determina todavía de acomodarse con los enfoques de producción en serie cuando es lanzada de nuevo a la aventura postindustrial. Ha sido limitada al grado en la que nueva tecnología ha afectado a las técnicas de educación y aprendizaje, aunque en verdad que se ha utilizado máquinas para la enseñanza como las computadoras, cintas magnetofónicas y videos, y para la educación a distancia vía telecomunicaciones. Tales técnicas aún deben penetrar en la educación superior denominada por las clases lectivas y todas las consiguientes duplicaciones de su esfuerzo. Elaborar un ambiente de aprendizaje a distancia no es trasladar la docencia de un aula de Adobe a un aula virtual, es transformar en sus bases las relaciones personales en las que se dan los procesos educativos. Después de la era de la información característica por el apego de los medios masivos de comunicación durante las décadas de los 70 y los 80, fue empujada desde los años 90 para las nuevas tecnologías, de información y comunicación a la época de la postinformación con las redes telemáticas y la realidad virtual, de la era del átomo a la era del bit, como un golpe de teclado. La perspectiva del debate actual sobre las relaciones tecnológicas de educación debía responderse entonces a partir de considerar como uno de los principales referentes al hecho de los medios telemáticos las premisas de comunicación diferida del contenido textual como eje básico entre maestros y estudiantes, así como la preeminencia del cuerpo técnico educativo, entre otras, ha perdido terreno aceleradamente frente a las tecnologías de comunicación inmediata y múltiple con la telemática. La interactividad de la tecnología para el aprendizaje, los sistemas telemáticos integrados proveen medios flexibles para disponer o incrementar la estructura de diálogos requeridos, minimizando la relación de tiempo entre los actos de enseñar y aprender y encontrarse con los medios tradicionales como la correspondencia postal, la radio o la televisión. En consecuencia, es ya un hecho que los avances tecnológicos y la particularidad de telemáticos está cambiando radicalmente la naturaleza de la educación. Pues como menciona, la tecnología pues está cambiando demasiado, los avances está cambiando, la tecnología está avanzando demasiado. Ahorita estamos en medios de que estamos utilizando demasiada la tecnología, como el teléfono, la laptop, una computadora, para podernos comunicar. Ahorita ya no es medidas de las antigüedades que se utilizaba pues aparatos pues tecnológicos antiguos. Ahorita la tecnología pues está avanzando demasiado, donde los jóvenes están aprendiendo pues obviamente de la tecnología. Estamos aprendiendo de la tecnología, obviamente. Los maestros nos enseñan mediante también la de la tecnología y solo. Pues esto es todo lo que abarca mi video. Espero que sea la comprensión exacta de lo que pude dar a entender y de lo que pues se tocó en los temas en las sesiones de su clase profesora. Y pues muchas gracias, esto sería
todo lo que yo puedo abarcar de mi información y de mi enseñanza que yo pude entender. Muchas gracias.